Entonces hoy yo estuve pensando en los que, pues en todos, pero especialmente en los que se bautizaron, porque tenemos que saber que nosotros tenemos que seguir orando. Los que nosotros ya somos creyentes y tenemos años en la vida de la iglesia, tenemos que estar orando por nuestros hermanos que están iniciando en la vida cristiana. Tenemos que tener esa responsabilidad de llevarlos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y no solamente llevarlos en oraciones, sino darles darles un ejemplo, un buen testimonio para que ellos sean motivados. Amén. Entonces yo estudiando y recordando a mis hermanos, pues ahí entre mis notitas saqué un pensamiento basado en la palabra, un mensaje para el día de hoy, y le hemos puesto como tema la salvación de Dios y mi responsabilidad como creyente, como cristiano. ¿Ok? La salvación de Dios y mi responsabilidad como cristiano. Entonces, vamos a Efesios, lo leemos y luego oramos para que Dios nos guíe a través de esta enseñanza. Vamos a Efesios capítulo 2, vamos a estar leyendo versículo 5 hasta el versículo 9. ¿Cuál es nuestro tema a desarrollar hoy? La salvación de Dios y mi responsabilidad como creyente, como cristiano. Dice la palabra del Señor: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Léalo conmigo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Bendito Padre Celestial, aquí estamos contentos de estar en su presencia, de estar reunidos, de haber sido convocados en esta tarde para adorarte, para bendecirte, Señor, pero también para escuchar el consejo de tu palabra. Por lo cual, Señor, en estos momentos oramos para que tú abra nuestro entendimiento, podamos, Señor, captar tu palabra, podamos recibir la porción que tú tienes de vida para nosotros, y que al salir de este lugar todos salgamos diciendo: Dios bendijo mi vida, y que salgamos motivados por esa vida para seguir sirviéndote, Señor. Muchas gracias porque siempre nos hablas. Muchas gracias porque siempre nos bendices a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Alexia ahora ya está con Lalo. Allá estuvo en la reunión, parece que la miré que estaba tocando ahí ayudándoles a los hermanos. Y pues dice que ya no regresa. Bueno, dice Lalo que a lo mejor ya no nos la regresa para atrás. Entonces, pues allá le damos las gracias a todos, ¿verdad? Por los que pudieron mandar algo para Lalo. Yo sé que le va a bendecir mucho. Y si no pudo en esta ocasión, va a haber más oportunidades para que usted lo pueda hacer también. Amén. Entonces, el tema de hoy: la salvación de Dios y mi responsabilidad como cristiano. Como leímos en este versículo, hermanos, dice que la salvación que Dios nos dio es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que para que Dios nos salvara, nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Dios lo hizo todo. En nuestra salvación, Dios tomó toda la responsabilidad para salvarnos, para morir por nosotros, para nuestra redención, para que recibiéramos el perdón de los pecados y para que pudiéramos recibir la vida eterna. Dios tomó toda
la responsabilidad. Pero es algo importante aquí que tenemos que entender todos los cristianos y los que están iniciando en la vida cristiana. Hay otro lado de la salvación de Dios en la cual nosotros como creyentes tenemos que tomar responsabilidad también, para que Dios así cumpla su propósito en nosotros, para que de esta manera Dios logre salvarnos por completo. Amén. O sea, de que la salvación que Dios nos regaló es una salvación grande, es un paquete grande, ¿verdad? Completo, y la cual nosotros tenemos que anhelarlo. La salvación nosotros la hemos conocido como hay una salvación posicional y hay una salvación disposicional. Salvación posicional es donde Dios lo hace todo. Dios nos pone, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación posicional, es en la que tú no hiciste nada, yo no hice nada, Dios lo hizo todo. Es más, nosotros no teníamos ni fe para creer en Dios. Nosotros éramos incrédulos, ¿ok? Pero fíjense, Dios hasta en eso tomó responsabilidad de darnos fe para que nosotros creyéramos en Él. Qué bendición, hermano, qué bendición. Después de que nosotros, dice la palabra, que estábamos allá en el mundo sin Dios y sin esperanza, Dios nos trajo esperanza de salvación y de vida eterna por medio de Cristo. Pero Él en esta salvación, Dios, en la salvación posicional, Dios toma la responsabilidad. Posicional, haga de cuenta, es de que Dios nos toma a nosotros de este lugar y nos pone en Cristo, ¿ok? Nos pone en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero es Dios quien nos pone en Cristo, amén. Leímos en Efesios, Pablo dice que nuestra salvación no es por obras. Usted no hizo nada para ser salvo. Dios tomó toda la responsabilidad. Pero hay un lado de la salvación en la cual el cristiano sí tiene que tomar responsabilidad. Amén. Entonces, la salvación completa, para resumirla así sencillo y la puedas captar, la podemos poner en 3 etapas. La salvación completa del creyente la podemos poner en 3 etapas. Primera etapa es la etapa inicial, en donde iniciamos, en donde está iniciando Aide, en donde está iniciando Jorge, ¿verdad? En todos los que se bautizaron están iniciando, entraron a esta carrera de salvación, ¿verdad? La carrera cristiana, la caminata cristiana. Pablo así lo pone como una carrera, en donde tiene un arranque, un inicio, pero hay que continuar corriendo, ¿sí o no? Y no solamente hay que continuar, sino que continuamos con una mira, con una meta. Continuamos porque queremos llegar al final. Entonces ahí puede mirar las 3 etapas de la salvación. Primera etapa es el inicio de la vida cristiana, de la salvación. Segunda etapa es la continuación de nuestra salvación, porque Dios nos salva y esto continúa. Esto es el principio. Este es el inicio. Creer y ser bautizado, ese es el inicio de la carrera, es el inicio de la vida cristiana. Pero hay una segunda etapa en la cual tenemos que continuar, y está la tercera etapa, que es la etapa final, en donde Dios va a terminar la salvación en nosotros. Amén. Y estaremos listos al final para recibir al Señor. Estas 3 etapas las podemos mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Es un versículo que todos nosotros ya conocemos de memoria. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí se fijan? Que hay una santificación completa. Quiere decir que hay una salvación completa, hay una salvación grande.
Y esa salvación completa la estamos resumiendo en 3 etapas. La etapa inicial, la etapa que continúa, ¿verdad? Y la etapa final. Entonces aquí lo estamos mirando, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiel es el que lo inició y fiel es el que lo va a lograr en nosotros. Amén. Pero entonces, esta salvación tan grande, o estas 3 etapas de la salvación, como lo estamos explicando en una forma sencilla para que lo entendamos, también la podemos mirar bien clarita en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, ¿verdad? Y ahí también se mira la carrera cristiana. Por ejemplo, su primera etapa de salvación al pueblo de Israel fue que los sacó de Egipto. Ellos estaban esclavos, ¿verdad? En Egipto. Egipto es el mundo, Faraón es el diablo. Y eso es tipología de nosotros, lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros estábamos allá en el mundo, Egipto, en manos de Faraón, Satanás. Estábamos esclavos en el pecado, ¿verdad? Pero de allá Dios nos salvó a nosotros, ¿verdad? Y nos trajo para iniciar en nosotros una salvación grande. Entonces miramos que primero Dios los salva, al pueblo de Israel los salva de la esclavitud, su primer inicio de salvación. Pero no se quedó ahí, sino que los sacó. ¿Y a dónde los iba a llevar? A Canaán. Pero antes de llevar a Canaán, pues había una caminata de Egipto a Canaán, y por eso tuvieron que atravesar el desierto, ¿verdad? Entonces miramos la caminata del pueblo de Israel con miras a llevarlos a Canaán. Entonces Dios nos salva a nosotros, pero Dios quiere continuar ese plan de salvación en nosotros hasta que lo termine por completo. Amén. Entonces estamos mirando que en la primera etapa de nuestra salvación, ¿quién toma la responsabilidad? ¿Dios o nosotros? Dios. Dios toma toda la responsabilidad. Usted y yo no hicimos absolutamente nada. Dios nos amó primero. Dice que nosotros no amamos a Dios. Dice que Él nos amó primero. Si ahora le decimos a Dios te amamos, es porque hemos conocido el amor de Dios para con nosotros. Dice, yo los amé primero. Dice, ustedes no me buscaron, yo vine a buscarlos y los encontré. Él tuvo misericordia de nosotros. Él vino y murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él resucitó, ascendió a su trono y descendió para entrar en nosotros como el Espíritu Santo, como la vida eterna dentro de nosotros, para iniciar la salvación en nosotros. Él lo hizo absolutamente todo. Pero en la segunda etapa, aunque Dios sigue tomando responsabilidad, pero ahora también nos deja a nosotros que tomemos responsabilidad juntamente con Él. Aquí Él sí quiere que nosotros cooperemos con Él. Por eso la salvación se le dice la salvación disposicional. Tenemos una salvación posicional y otra salvación disposicional. Posicional, Dios nos pone en Él, pero ahora Él quiere que nos dispongamos para Él. Él quiere que tomemos responsabilidad en nuestra salvación. Y ahorita vas a aprender por qué muchos cristianos empiezan bien su vida cristiana, pero de repente flaquean. Y hay hermanos que hasta se descarrían. Y hay hasta quienes apostatan de su fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en serio esto, porque de esto depende alcanzar esa salvación completa y de recibir nuestra recompensa. Porque para que nos animemos, Dios es tan bueno que para que nos animemos a correr con ganas, para que nos animemos a continuar en esta salvación, Dios dice, te pongo un premio al final.
Si tú logras continuar y hasta llegar a la meta, te espero con un premio. Pero también te advierte, te dice, si no le echas ganas, si no cooperas conmigo en esta salvación, entonces vas a salir porque vas a salir. Vas a llegar tardecito, pero te voy a castigar. ¿Por qué? Porque dice, no lo vas a hacer solo. Yo te voy a dar todas las herramientas para que tú puedas ser victorioso en esta carrera, para que puedas salir, para que puedas experimentar esta salvación tan grande. Entonces, pero aquí entra la responsabilidad de nosotros como cristianos. Entonces muchos no están tomando responsabilidad, por eso es de que de repente se estancan en su vida cristiana, ¿verdad? Pablo nos habla mucho, dice que para que nosotros corramos esta carrera, tenemos que despojarnos de muchas cosas para que podamos correr bien la carrera. Y es que a veces no tomamos responsabilidad. Es que creemos que Dios nos va a cambiar así sin que nosotros hagamos nada. Es de que si tú eres maldiciente, eres borracho, o eras borracho o ratero, piensas de que Dios te lo va a quitar así nada más, no. O sea, tienes que cooperar con Dios, tienes que tomar responsabilidad en las cosas de Dios para que se empiecen a dejar esas cosas. O sea, no Dios las va a quitar así automáticamente por un milagro de nosotros, hermano. No, sino que tenemos que cooperar con Él. Como dice un dicho, flojito y cooperando. Nosotros somos duros, por eso no queremos cooperar con el Señor. No, dice Dios, aquí conmigo flojito y cooperando, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros alcancemos esa salvación que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, después de haber recibido a Cristo, ahora sí tenemos que tomar responsabilidad en nuestra salvación. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ahí vas a mirar que una vez que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, Dios quiere continuar su plan de salvación en nosotros. Porque si siendo enemigos, fíjese bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Él tomó responsabilidad. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos. O sea, ¿eres salvo o no? Si eres salvo posicionalmente, ¿sí o no? No hiciste nada, Dios ya lo hizo, pero ahora viene la salvación disposicional, que viene siendo por la misma vida de Dios. Pero ahora dice Dios, esa vida está dentro de nosotros. Ahora toma responsabilidad con esa vida y vas a ver que esa vida te va a seguir salvando ahora internamente. O sea, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense que hemos puesto el ejemplo de la salvación objetiva y la salvación subjetiva. La salvación objetiva es la salvación que está fuera de nosotros, en la que no hicimos nada. Dios lo hizo todo. Y hay una salvación subjetiva adentro. O sea, de que cuando el hombre pecó, tuvo dos problemas. Ya lo hemos estudiado, pero los que van iniciando presten atención. Cuando el hombre cayó, tuvo dos problemas. Cuando tú viniste a Cristo, cuando nosotros vinimos a Cristo, vinimos con dos serios problemas. Uno fuera de nosotros y otro dentro de nosotros. ¿Cuál es el de afuera? Ayúdenme los que ya están grandes aquí. ¿Cuál es de afuera? El problema que teníamos serio con Dios afuera de nosotros. ¿Sí? Por desobedecer a Dios, pecamos contra Dios. Y por causa de pecar contra Dios, vinimos a ser enemigos de Él, quedamos lejos de Dios y quedamos bajo la ira y bajo su condenación. Tenemos un problema serio con Dios. La humanidad tiene un problema serio con Dios, pero también tiene un problema dentro de ellos. Entonces, para solucionar el problema que teníamos con Dios, porque no lo podíamos solucionar nosotros solos, no podíamos reconciliarnos con Dios porque no queríamos nada con Dios. Pecamos, nos quedamos lejos de alcanzar su gloria. Pero Dios para eso tuvo que venir. Él tuvo que tomar la responsabilidad para reconciliarnos con Él. Por eso dice que si siendo enemigos,
fuimos reconciliados, se acabó el problema, Dios nos perdonó. Pero ahora Dios que está acá dice Dios, pero tienes un problema ahora adentro. Y también lo vamos a solucionar, ¿sí o no? Y para eso yo me metí adentro, para solucionar ese problema de pecado que traes adentro, pero tienes que cooperar tú, ¿sí o no, hermanos? O sea, de que el hombre desobedeció, se metió un problema con Dios fuera de él, pero acuérdense que la serpiente lo mordió. O sea, Satanás inyectó el veneno de pecado en el hombre. Por eso dice Pablo, todos pecamos y todos quedamos lejos de la gloria de Dios. Amén. Está el veneno y por causa del veneno nos vamos a morir. Pero gracias a Dios, porque Él tomó la responsabilidad de salvarnos y ahora Él viene a salvarnos, nos reconcilia con Dios, ya no hay problema con Dios, somos sus hijos, podemos acercarnos confiadamente y decirle, papito hermoso, te adoramos, ¿verdad? Pero ahora está el problema adentro y para eso entró Dios, para sacar el veneno, la maldad que está dentro de nosotros. Por eso Pablo dice que continúa la salvación, dice, mucho más, estando ya reconciliados, o sea, de que hay mucho más que ser salvos inicialmente. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra? Esto es rápido. Solamente vamos a mirar 3 responsabilidades que tenemos que tomar hoy. O sea, hay mucha responsabilidad de nosotros como creyentes, pero con estas 3 creo que se te abre el panorama, ¿verdad? Y ya puedes mirar tu responsabilidad. Entonces, primer responsabilidad como cristianos es nuestra santificación. Apúntalo ahí. Después de que tú eres salvo, después de que ya empiezas la vida cristiana, hay una responsabilidad de nosotros. ¿Cuál es? Número 1, la santificación. Dios nos llama a que nos santifiquemos. Después de que iniciamos como creyentes, todos tenemos que tomar esa responsabilidad de santificarnos. No solamente los nuevos, los viejos también. Tenemos que, ¿por qué? Porque no hemos tomado esa responsabilidad. Muchos creyentes, muchos cristianos se iniciaron y pensaron que ya era todo. Y empezaron bien, contentos y alegres, pero 1, 2, 3, 4 años se acabó la alegría porque no tomaron responsabilidad o no están tomando responsabilidad en su vida espiritual. Amén. O sea, de que ahora mi responsabilidad es santificarme. ¿Qué significa santificarme? Pero es importante que no solamente lo conozcamos. O sea, yo ya sé que santificarme es apartarme, pero más que conocerlo, más que doctrina, es que tenemos que tomar la responsabilidad de sí apartarme para Dios. Por ejemplo, ahora es un día muy especial, día de reunión. ¿Usted se santificó? Usted se levantó y dijo, Señor, hoy es día de nos has convocado a una celebración, o día de fiesta. Es día de estar como iglesia. Señor, ayúdame. Yo quiero estar ahí. Señor, que nada se interponga durante este día para yo poder estar con mis hermanos. No solamente oro por mí, oro por todos mis hermanos, Señor, que ellos también puedan estar juntos, Señor, y que juntos te exalten. Yo no sé qué hiciste, hermano, pero cada día tenemos que tomar un tiempo para apartarnos con Dios. Ese tiempecito que tú tomes a cada día te va a ayudar en tu salvación que continúa, en tu segunda etapa. Muchos se han quedado solo en la primera etapa. Dios tomó la responsabilidad y son salvos. Pero pastor, y andan en el mundo. Son salvos, ellos creyeron. La palabra dice, cree y eres salvo. La salvación es por fe, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No han tomado responsabilidad. Y por no tomar responsabilidad, espérate, hermano. O sea, por no tomar responsabilidad,
de experimentar una salvación completa, acuérdate que allá al final hay una recompensa, hay un premio o hay un castigo. Todo depende de que tú quieras. ¿Tú qué quieres al final de tu carrera? ¿Quieres un premio o un castigo? Entonces dice Dios, tomemos responsabilidad, porque el que quiere ser campeón, el que quiere recibir un premio, toma la responsabilidad de practicar, de ejercitarse, para que cuando va a concursar, él pueda obtener el premio, ¿sí o no? Ya se fijó usted entre la final de Colombia y Argentina, ¿verdad? ¿Quiénes se fueron contentos? Aunque los colombianos también se quedaron contentos porque ya tenían años de no llegar a esta. Se quedaron, pero muchos de ellos lloraron porque ellos querían el premio del primer lugar, ¿sí o no? Bueno, a ustedes ni les gusta el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, estoy hablando de esto porque al final de nuestra carrera cristiana hay un premio o hay un castigo. Yo quiero un premio, ¿tú? Pues entonces hay que tomar responsabilidad, hermano. O sea, lo que estamos haciendo aquí es practicando. Estamos practicando. Vamos a practicar a la iglesia, nos toca práctica. Vamos a practicar porque ahí viene el reino. Y el reino ya está aquí, hermano. Entonces, sí, tenemos que tomar esa responsabilidad. Mire lo que dice Éxodo. Vamos a ir hasta el Antiguo Testamento para que vea la responsabilidad que tenía que tomar el pueblo de Israel después de haber salido de la esclavitud de Egipto, que es la misma responsabilidad que tenemos que tomar nosotros después de haber experimentado la salvación inicial de parte de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Éxodo capítulo 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 1. Muy bien. Jehová habló a Moisés diciendo, esto es después de que salieron de Egipto. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Consagrar es sinónimo de apartar, santificar. Amén. Para el Señor. Entonces miremos, dice Dios, ya los tiene acá a este lado, le dice, ahora sí, apártame todo primogénito, porque es para mí. Miremos pues, que la salvación inicial en la cual Dios toma responsabilidad es para nosotros. Es para nosotros. Pero la santificación no es tanto para ti. La salvación, la santificación es para Dios. Es para que nosotros logremos cumplir el propósito de Dios. Es para que nosotros podamos agradar a Dios. Nuestra santificación, el apartarnos, es para que nosotros podamos servir en la obra de Dios. Amén. Hay una alarma, ¿todo bien? Oh, falta grasa, ¿verdad? Entonces les decía, porque eso nos distrajo, ¿qué les dije? A ver. Los agarré. O sea, vuelvo a repetirlo porque así diga, con cualquiera nos distrajo. Oremos por el ventilador. No. La salvación en la cual Dios toma responsabilidad en la parte inicial es para nosotros, para que experimentemos el perdón, para que experimentemos la misericordia, para que el amor de Dios, para que la vida, para que la experimentes tú y yo. Pero cuando hablamos de la santificación, no es tanto para ti, aunque nos beneficia, pero es para Dios. Mi santificación es para que yo pueda agradar a Dios. Mi santificación es para que yo pueda cumplir el propósito de Dios. Mi santificación es para que yo pueda servir en la obra de Dios.
Muchos cristianos no sirven en la obra de Dios. Muchos cristianos no tienen ninguna carga por la iglesia. No tienen ninguna carga por la obra del Señor. Porque no hay responsabilidad en ellos. No hay responsabilidad de santificación. Por eso lo de Dios no le interesa mucho. Nuestra santificación es para Dios. Es para que seamos agradables a Dios. Usted ya, yo sé que muchos hermanos ya sienten una carga por el seminario que nos viene. ¿Y a otros? Es más, hasta ni piensan venir. Imagínate, hermano. La responsabilidad es muy importante, hermano. Si nosotros no tomamos responsabilidad en nuestra salvación, que es la segunda etapa, olvídese si vamos a llegar a la meta. Porque pues, sí la vamos a llegar, todos vamos a llegar a la meta. Porque Dios inició una buena obra en nosotros y Él mismo la va a terminar. Pero como no quisimos cooperar, vamos a llegar tarde. Seremos cristianos tardíos. Y por ser cristianos tardíos nos espera un castigo del Señor. Porque dice Dios, llegaste tarde porque tú quisiste, porque te di toda la herramienta para que fueras victorioso, para que fueras vencedor y llegaras bien a tu meta. ¿Sí o no, hermano? Por eso lo que estamos hablando aquí es muy serio, hermanos. Es muy serio. Romanos capítulo 6, versículo 22, para que vayamos mirando que después de experimentar la primera etapa, que es el inicio de la salvación, hay una segunda etapa que Dios quiere continuar, pero hay una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y primera responsabilidad estamos mirando que es nuestra santificación. Y Pablo dice que después de que iniciamos la vida cristiana, tiene que haber un fruto en nosotros. Y ese fruto es que nos estamos santificando cada día. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, de que, hermano, tiene que haber un fruto cuando iniciamos y es nuestro apartar cada día para el Señor. Es bien triste que nosotros tengamos muchos años de ser creyentes y no haya un cambio de vida en nosotros. Es triste, hermano, que nosotros que estemos cambiando de vida, sigamos siendo los mismos mentirosos, chismosos y hasta maldicientes. Es triste. Eso se tiene que ir acabando a medida que nosotros nos estamos santificando para Dios. Por eso decía que nos beneficia a nosotros, claro que nos beneficia, pero el final, el propósito de mi santificación es para Dios, es para que yo pueda agradar a Dios, es para que yo pueda servir a Dios, es para que yo pueda caminar en su voluntad. Amén. Y su voluntad es que yo sea de bendición para todos mis hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos de bendición el uno para el otro. Y más cuando estamos reunidos. Aquí tiene que fluir la vida de Dios. Aquí se tiene que mover el Señor, hermanos. Pero no se mueve porque no somos responsables. No tomamos responsabilidad. Gracias al Señor que pudimos llegar acá, hermano. Pero muchos de nosotros llegamos muy apenas. Muy apenitas porque nos falta tomar mucha responsabilidad. Amén. El fruto es de que yo me estoy santificando, me estoy apartando pues para el Señor. Segunda responsabilidad como cristiano es de que conforme nos vamos santificando, número 1 o parte A, mi forma de vivir empieza a cambiar. Y como mi forma de vivir empieza a cambiar, entonces yo empiezo ahora a servir a mi Dios. Empiezo a dejar el mundo, empiezo a dejar el pecado, empiezo a dejar mi antigua manera de vivir y empiezo a vivir una nueva vida. Amén. Empiezo a experimentar una nueva vida. Empiezo a caminar en la salvación de Dios, empiezo a caminar en el propósito de Dios. Pero miren lo importante que es primero santificarnos. Y después es de que vamos a empezar a dejar nuestra antigua manera de vivir. Porque a veces creemos que Dios lo hace todo, claro. Pero acuérdense que estamos hablando ahora de nuestra responsabilidad. Dios a ti no te va a quitar lo mentiroso. Tú lo tienes que dejar.
Dios no te va a quitar lo mal hablado, tú lo tienes que quitar de ti. Dios no te va a quitar el viejo hombre, tú te lo tienes que quitar. Tú te tienes que despojar de él, tú, pero no tú solo. Todos sabemos, porque Dios toma responsabilidad, pero en esta segunda etapa Dios dice, necesito que tú te dispongas. ¿Me estoy explicando? Yo lo voy a hacer, pero que tú me des chancita. Yo lo voy a hacer en ti. O sea, nadie puede dejar de echar mentiras si no es Dios en uno. Porque el que no miente es Dios. Si no quieres mentir, pues agárrate de Cristo. Por eso es importante mi santificación. Mi santificación es venir a Dios. Es de que tú dejas aquello y te vienes con Dios, porque Él es santo. Y como estás con Él, la vida santa de Dios te es agregada a ti. Y como esa vida entra en ti y revoluciona en ti, esa vida no te deja echar mentiras, porque esa vida es verdad. Esa vida habla verdad, esa vida no habla mentira, no hay mentira en Dios. Amén. Entonces, pero Pablo dice, tú toma la iniciativa, toma la responsabilidad de dejarlo. ¿Verdad? No sé si me explico. Y entonces Dios es cuando entra. Tú decides, Señor, yo no puedo, pero tú sí, en mí puedo dejar eso. Amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Leámoslo. En cuanto estoy mal, Berna, 22. Efesios, ahí estamos viendo más el 22, ahí estamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí, ¿verdad que no dice que Dios te va a despojar? Nos está diciendo a nosotros, despójense, ¿verdad? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Se está hablando a nosotros. Y vístanse. Ustedes tomen responsabilidad de vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, nosotros debemos de desechar la mentira. ¿Verdad que no te la quita Dios así por sí solo? Tú tienes que cooperar. Tú tienes que tomar la responsabilidad. Y yo sé que nosotros no podemos dejar de echar mentiras. ¿Quién sí puede hacerlo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrazarnos de Él y decirle, yo no puedo, pero tú en mí sí. Pero estamos cooperando y dice Dios, entonces yo te quito esas mentiras que traes ahí. ¿Sí o no? Porque nos está cambiando de vida, nos está salvando. Pero hay responsabilidad nuestra. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, sí nos podemos enojar. Sí, pero nomás no peques. Y como nosotros no podemos enojarnos sin dejar de pecar, mejor no te enojes. Porque ¿quién de nosotros se puede enojar sin pecar? Si tú te enojas y si no pecas, perfecto. Porque dice Pablo, bueno, sí se pueden llenar de ira, pero no pequen. ¿Verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el diablo nomás está esperando. Si tú te enojas y te enteras que no le das una puerta abierta al diablo para que se arme el pleito, pues enójate. Pero si tú tanteas que se va a soltar, mejor calmado. ¿Verdad? Versículo 28. El que hurtaba, ya no robe. Pero está hablando de responsabilidad. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Responsabilidad. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Solamente estoy viendo aquí, estamos leyendo para que vea que aquí tiene que ver su responsabilidad. Pablo dice, tú tienes que quitar eso, tú tienes que quitar eso, tú tienes que tomar la responsabilidad. Claro que hay una vida y esa nos va a ayudar, porque Dios sigue tomando responsabilidad en nuestra salvación, no nos deja solo. Pero aquí en la segunda etapa sí hay que ser responsables, y es en la que muchos cristianos
fallamos, porque se nos pasan días sin tomar responsabilidad. Amén. Por ejemplo, nosotros estamos aquí reunidos para que vea usted lo importante que es el primera responsabilidad, santificarnos. Si empezamos a ser responsables cada día en apartarnos para el Señor, eso nos va a ayudar a que vayamos quitando esa vida pecaminosa en nosotros y podamos experimentar la salvación de Dios en nosotros. Dios nos vaya cambiando. Es cuando vamos a empezar a cambiar. Por ejemplo, un hermano me dijo: hermano, es que eso de la salvación yo no entiendo si soy salvo o no soy salvo. Yo quisiera saberlo. ¿Usted me puede ayudar? Le digo: sencillo, hermano, sencillo. ¿Quieres saber si tú verdaderamente eres salvo y tienes a Dios dentro de ti? Sí. Pues esta noche, ¿qué es lo que te gustaba hacer antes? A mí me gustaba el baile y tomar. Bueno, entonces este fin de semana, el sábado, te vas al baile y te pones hasta atrás. Váyase. Fíjese los consejos que ando dando. Porque él quería saber si era cristiano. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, al ir a ese lugar, la misma vida no se lo permite, hermano. No se lo permite. Lo vi yo como los 15 días y lo miré y le dije: ¿qué pasó? Dijo: le tomé la palabra. Y quiero decirle que sí soy verdaderamente cristiano. Estaba preparándome y empecé a oír la voz de Dios y empecé a sentir una punzada dentro de mí. Dije: esto no está bien. Me di cuenta que ahí está la vida dentro de mí. Y sí, así me dijo. Gracias, hermano. Fue un consejo que hasta yo me asusté con usted, pensando que usted no era el cristiano. Dice: pero al final miramos que los dos somos creyentes. Sí, de verdad, son consejos medio raros. Yo sé a quién se los doy, porque yo sé que a algunos se los doy y se van. Pero porque sé que no son, pues. Pero fíjate, yo tuve un joven, no voy a decir su nombre, pero vivió conmigo, estuvo aquí por muchos años, se fue a México, está pastoreando, no quiero decir nombre, pero una vez vinieron y me dijeron: pastor, allá anda su hijo. Le digo: ¿dónde? Anda en el baile. Le dije: qué bueno, qué bueno. ¿Cómo? Qué bueno. Yo sé que él es cristiano y por algo Dios lo llevó allá. Él llegó arrepentido y dijo: ya ni sirvo para bailar, ya ni el paso me salió. No, dijo: una ridiculeza que hice, me sentí mal. Le dije: qué bueno, eso le faltaba a mi hijo, que viera que esa no es su vida de usted. Así de sencillo. Un cristiano no, pueda que se meta ahí, pero se va a dar cuenta que no es su lugar. Por eso yo no me espanto, hermano, no me asusto. Ay, aquel fulano, déjalo. Si es verdadero creyente, va a saber que ese no es su lugar. Él se va a dar cuenta que aquí está su lugar, hermano. Amén o no amén. Así de sencillo. ¿Para qué nos quebramos la cabeza? Entonces, mire, cuando nosotros nos santificamos para el Señor, eso nos ayuda a nosotros, porque es cuando nosotros dejamos de pecar y es cuando le servimos a Dios. Por ejemplo, ahora nos disponimos a venir a esta reunión, ¿sí o no? Mira que tú tomaste la responsabilidad de venir a esta celebración y al estar en esta reunión entramos cantándole al Señor, ¿verdad? Estamos adorándole. Ahorita estamos estudiando tu palabra, la palabra del Señor, y si te das cuenta, eso nos ayuda mucho a nosotros. Dejamos de pecar un ratito, paramos de pecar y podemos agradarle al Señor. El problema está cuando nos salimos de aquí. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ya no tomamos responsabilidad y es cuando empezamos otra vez a no agradar a Dios por falta de nuestra responsabilidad. Si al salir de aquí siguiéramos reunidos en casa orando, en la mañana orando, meditando en su palabra, eso nos ayudaría mucho y seríamos muy útiles en las manos del Señor. Pero a veces no somos útiles porque no somos responsables, hermano. Por eso es de que a veces yo estoy aquí predicando y mi esposa dice: no termines.
No nos vayamos, porque si nos vayamos a la casa empieza el pleito allá. Pecamos, ¿sí o no, hermano? Por eso a veces están los músicos y no hay que parar de tocar, porque allá nos miramos bonito. Cuando nos bajamos, ese es el problema. Si se da cuenta, estoy poniendo un ejemplo de tan sencillo. Estamos acá cantándole al Señor. No pecamos, porque el apartarnos para el Señor nos ayuda en dejar nuestra antigua manera de vivir. Y no solamente lo dejamos, sino que nos volvemos agradables al Señor, servimos al Señor. ¿Sí se da cuenta? Entonces es importante nuestra responsabilidad. Ahora, vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 39. Para que vea que Dios anhela limpiarnos. Dios anhela cambiar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero aquí Él ocupa que nosotros cooperemos con Él. O sea, se llama salvación disposicional, que tú te dispongas, que tú y yo tomemos responsabilidad. Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grandes multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocinaron tortas sin levadura. Fíjese bien, iban a hacer comida. Y cocinaron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque el echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea que allá leudaban la comida para que supiera rico, pues, ¿verdad? Pero cuando Dios los sacó de Egipto, por ocuparse en la salida, tenemos que salir y darse prisa, pues no tuvieron tiempo ni de agarrar levadura. Y ya cuando están acá, ya no tenían para leudarla. O sea, de que esta es una enseñanza para nosotros, de que cuando Dios nos saca de allá, cuando Él toma la responsabilidad de salvarnos del mundo y nos trae acá, ahora dice, ustedes tienen que tener la responsabilidad de ya no vivir con levadura. La levadura en la Biblia es pecado, es el pecado para que no te quebre la cabeza. La levadura es pecado para Dios. Tener levadura es tener pecado. Poner levadura es pecado. Entonces Dios ahora nos quiere con una vida sin pecado. Pero yo quiero que miren que por causa de que tenían que salir rápidamente de la esclavitud, ellos no tuvieron tiempo para esas cosas, de leudar la masa, de hacerse su comida con levadura. Vámonos, ¿verdad? Pues entonces lo que quiero decir es de que cuando te ocupas tú en tu salvación, tú no tienes tiempo de pecar. Nosotros pecamos cuando dejamos de experimentar la salvación de Dios. Desde el momento que dejas de consagrarte, de santificarte, agárrate, hermano, porque aquí está el otro para hacerte pecar. Por eso es de que nos están diciendo, santifícate. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Y de la única manera que tú vas a ser santo es estar con Dios todo el tiempo, porque ahí está la santidad. No hay otra manera de buscar la santidad sino con Dios, porque Él es santo. Tú quieres ser santo, busca a Dios. Ahí abrázate de Dios, siempre está con Dios y siempre va a estar la vida santa viniendo a ti. Y entre más santidad hay en ti, menos vida pecaminosa. Por eso a veces somos muy pecaminosos nosotros y andamos pecando, hermano, porque nosotros no nos apartamos para el Señor, no tomamos esa responsabilidad. Amén. Entonces entramos al tercero y el último, tercera responsabilidad y última de esta tarde, que esta es sencillita, y es la responsabilidad de amar la iglesia. Como creyentes, primera responsabilidad, ¿cuál es?
nuestra santificación. Segunda responsabilidad es empezar nosotros a dejar todas esas cosas que no le agradan a Dios. Todas esas cosas viejas que traíamos, las tenemos que ir dejando. Tú no lo vas a poder lograr solo, por eso primero necesitas la santificación. Y entonces eso te va a ayudar a no estar pecando. Amén. Como una vez dijo un hermano, no puedo dejar el vicio de tomar, hermano. Un hermano. Y uno lo sabe porque va iniciando la vida cristiana. Cuando tú inicias, ya Dios te perdonó y te dio la vida eterna, pero acuérdate que tienes un problema dentro de ti que es una vida pecaminosa. Pero esa vida pecaminosa la tienes que dejar por medio de Cristo. Tienes que cooperar con Él. Entonces Él dice, no puedo, hermano, dejar de pecar, de tomar. ¿Cómo le hago? Le digo, dos cosas tienes que hacer, hermano. Ya no compres. Ya no compres cerveza y no te juntes con esa gente. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a los hermanos y vas a ver que esa vida pecaminosa se te va a ir. Así de sencillo. Oye, pero tú no quieres dejar de tomar y vas y la compras. No quieres dejar de fumar y compras la cajetilla. ¿Cómo pues? Y no buscas al Señor. ¿Cómo es eso? Amén. Ahora hay momentos en que Dios hace cosas bien bonitas, en que Dios al instante te quita muchas cosas. Por ejemplo, a mí el maldecir, yo maldecía, para decir mesa duraba media hora, para decir al final mesa. Y eso Dios me lo quitó al instante, ya no dejó que esas palabras salieran de mi boca. Cosas así, yo pienso que muchos las experimentamos, pero hay cosas que todavía Dios está trabajando conmigo. Y entre más me disponga, más responsabilidad tome, más pronto me las va a ir quitando. Pero a veces no hay responsabilidad, por eso tardan esas cosas en irse de nosotros. Amén. Entonces la tercera es amar la iglesia. Amar a la iglesia. Cuando hablo de amar a la iglesia, estoy hablando de amar a toda la iglesia en general. Todos los que han creído en Cristo son nuestros hermanos. Estén en esta iglesia local o no estén, son nuestros hermanos. Y nunca debemos de andar divididos de ellos. Ay de que este es pentecostal, usted abrácelo. No abrace su denominación. Usted abrácelo a él, porque si estamos en Cristo, somos uno en Cristo y somos hermanos. Amén. Pero especialmente cuando hablamos de amar a la iglesia, hablamos localmente. Cada cristiano tiene que tener una iglesia local, donde Dios lo puso, donde Dios lo llamó para que ahí crezca. Amén. Para que ahí sea alimentado, crezca y ahí sirva al Señor. Entonces nosotros tenemos que amar el lugar donde Dios nos colocó. Dios me puso aquí, yo tengo que amar a los hermanos como sean, me tengo que aguantar, hermano. Y hay muchos hermanos que no aguantan porque no han tomado esa responsabilidad de amar. Es más, no la han empezado ni al principio de santificarse. ¿Cómo van a cambiar de vida y cómo van a amar a los hermanos? Lo primero es santificarnos, es muy importante el santificarnos. Muchos hermanos, no aman a los hermanos, por eso los miramos de allá para acá y no caben en el cuero, como dicen aquellos. Yo tengo que amar a mis hermanos, por eso yo le digo, yo estoy convencido de que Dios me llamó aquí y aquí me van a ver. Año que venga, año que pasa, aquí me va a mirar mientras que Dios me tenga en vida. O cuando ya me agarre la migra, pues ya no estoy. Pero eso ya es de Dios, ¿no? Dios solo sabe. Dios aquí me trajo y aquí estaré hasta que Él me quite. Amén. Entonces tengo que amar a mis hermanos. ¿Por qué tenemos que amar la vida de la iglesia? ¿Por qué cree que tenemos que amar la vida de la iglesia? Amar a nuestros hermanos aquí. ¿Por qué cree usted? Tenemos que entender que son muy importantes para nosotros. Yo sin ellos, yo no puedo vivir. Sin ellos yo no, estoy hablando espiritualmente, sin ustedes yo no puedo crecer espiritualmente. Sin ustedes yo no voy a lograr una transformación, no voy a lograr una madurez. Sin ustedes yo no voy a lograr agradar a mi Dios. Lo voy a lograr estando con mis hermanos. Por eso es importante la vida de la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Dos citas más y nos vamos. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Para que vea lo importante que son nuestros hermanos. Sino que siguiendo a la verdad, en amor,
crezcamos en todo aquello. Dice crezcamos. Está hablando en general, en plural, no en singular, sino que Dios quiere que todos estemos juntos. Quiere que todos estemos juntos, que todos crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que todos juntos vayamos creciendo, porque Cristo es la cabeza, ¿no? Y nosotros el cuerpo, juntamente con Él, todos nosotros vayamos creciendo. Amén. Hoy en día nosotros tenemos fíjense, hoy en día hay cristianos, yo escuché uno en el Facebook, no sé si usted lo escuchó, diciendo que él no cree en la iglesia. Él dice, yo puedo servir a mi Dios no yendo a una iglesia, en mi casa. Ahí yo conozco al Señor, ahí yo puedo buscar al Señor y no necesito estar en la iglesia. Y él mismo decía ahí, pura hipocresía ahí, hermano, bla, 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 son puras mentiras del diablo. Puras mentiras del diablo. Tristemente muchos hermanos lo compartieron porque están igual que él. No, hermano, sean como sean los hermanos, aquí está la vida. Hermano, sí, tú puedes leer la Biblia en tu casa y te va a ayudar, y orar en tu casa y te va a ayudar, pero hermano, nunca vas a ser transformado si no vienes a la iglesia. Nunca vas a lograr servir al Señor si no vienes a la iglesia. Nunca vas a lograr agradar a tu Dios si no estás en la iglesia. Aquí en la iglesia se obtiene el crecimiento en vida. Aquí en la iglesia se obtiene la transformación, y aquí es donde vamos a agradar a Dios. Fuera de la iglesia no se agrada a Dios. Fuera de la iglesia lo demás es mentira, es vanidad. Cristo mismo dijo en San Juan 15, sin mí no pueden hacer nada. Y Cristo y la iglesia son uno. No podemos decir que amamos a Dios y que estamos sirviendo a Cristo sin amar a los hermanos. O sea, hermano, por eso es bien importante, mis hermanos. Ahí yo tengo la vida. Aquí fluye la vida. Un miembro con otro miembro, somos miembros. Por eso tenemos que tomar la responsabilidad. Yo soy un miembro, y hay un miembro que depende de mí. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí está el brazo. Si este brazo le falta la vida, se van a morir los dedos. Y al último lo tienen que cortar con todo y el dedo, ¿sí o no? Entonces el brazo tiene la responsabilidad de impartirle vida a sus dedos. Y así todos los miembros de nuestro cuerpo, pues tú tienes una responsabilidad de bendecir a tu hermano. Por eso, hermano, hay que tomar responsabilidad. Nosotros venimos aquí a la iglesia y hay que tomar la responsabilidad de adorar al Señor, porque yo quiero que mi hermano sea motivado a adorar al Señor. Pero si venimos todos sin tomar la responsabilidad, yo me callo. O sea, está un hermano fluyendo, cantando, y luego te la transmite a ti, y tú cantando, y luego el otro ya está bien irresponsable ahí. Ahí detuvo la bendición, hermano. Tenemos que permitir que la vida de Dios fluya. Por eso hay que tomar la responsabilidad como creyentes. Terminamos con Salmo 133, 1, todo este salmo, todo lo conocemos, pero cuánto nos falta disfrutarlo, experimentarlo. Salmo 33, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero hay que mirarlo, porque no muchos lo miran, no muchos lo conocen. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Ya ves que es aquí donde fluye la vida de Dios. Por eso mi tercera responsabilidad es que yo tengo que amar a mi iglesia, el lugar donde Dios me colocó, porque ahí vas a experimentar la salvación de Dios. Ahí vas a crecer, ahí vas a madurar. Y es más, la iglesia es el punto de partida para entrar en la manifestación del reino de Dios. Fuera de la iglesia, olvídate. Amén, puro engaño. Entonces terminamos con este pensamiento, hermanos. Que Dios nos ayude a entender nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes. Dios ha tomado hasta hoy todo lo que es su responsabilidad. Nosotros tenemos también que tomar nuestra responsabilidad. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque
Señor, en todo lo que es nuestra salvación, esta salvación tan grande y completa, tú has tomado siempre la responsabilidad. Señor, pero también nos has dejado una parte en la cual nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Perdónanos, perdónanos, Señor, pero gracias por hablarnos. Gracias porque ahora hemos entendido, Señor, que al menos tenemos 3 responsabilidades muy serias, Señor, y muy importantes de nuestra vida, que es nuestra santificación. Si nosotros comenzamos a ser responsables en nuestra santificación, vamos a experimentar un cambio de vida. Vamos a experimentar que esa vida vieja se va a ir acabando, porque esa vida que entró en nosotros, que toma responsabilidad juntamente con nosotros, va a ir absorbiendo esa vida vieja, va a ir absorbiendo eso mortal, Señor, que hay en nosotros, a tal grado que experimentemos una transformación, porque es tu anhelo que nosotros seamos transformados, Señor, que llegamos a ser conforme a ti, Señor. Y al final de esa transformación vamos a mirar lo importante que es la vida de la iglesia y también tomaremos responsabilidad. Perdónanos, Señor, porque a veces no miramos lo que es la vida de la iglesia. Pero creo que ahora nos has hablado, Señor, y nos has mostrado porque estar fuera de la iglesia, Señor, estamos perdidos, Señor. Aquí está la vida, Señor, tu vida fluye en cada uno de nosotros. Somos tu cuerpo, Señor, y todos tenemos que preocuparnos, dice Pablo, el uno por el otro, Señor, porque es de la manera que nosotros vamos a ser la luz aquí en este mundo, Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias porque nos has bendecido. Ahora, Señor, despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En el nombre de Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos.